Guadalupe Treviño. Desde 1979 inició su labor como actriz, maestra de teatro, directora escénica y promotora cultural. Su incursión en la televisión local como actriz infantil data desde el año 1968 en el Canal 12, hoy Multimedios. Posteriormente, trabajó en Senpae, TV Azteca, Stereo Classic y Radio Gobierno, Radio Nuevo León, entre otras instituciones de comunicación. Colaboró redactando la columna En Escena del periódico El Norte. En la administración pública gubernamental y municipal trabajó por más de 30 años, ocupando, por mencionar algunos, el cargo de directora de Cultura de San Pedro Garza García en 5 periodos y secretaria de Desarrollo Social. Fungió además como jefa de programación del Teatro de la Ciudad. Treviño forma parte del grupo fundador de televisión Canal 28 TV Nuevo León y durante 12 años se desempeñó como conductora, coordinadora de programación y jefa de producción, tanto en radio como en televisión. Formó y dirigió grupos teatrales en Protexa, Vitro, Nova y TESP, UAN y UR, entre otros. Fue promotora y supervisora de grupos de teatro de nivel primaria y secundaria en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León por espacio de 11 años. Su formación teatral la recibió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza en Madrid, España, y en la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde cursó además la licenciatura en Administración de Empresas. Guadalupe ha participado como primera actriz en más de 50 puestas en escena y ha dirigido más de 30 obras infantiles y juveniles. Y bien, estimados televidentes, pues ya estamos en la casa de Lupita Treviño, nuestra amiga, nuestra admirada compañera de trabajo, la admiradísima y respetabilísima actriz, para platicar, para dialogar un poquito sobre el hecho teatral, sobre el fenómeno teatral. Lupita, con tanto tiempo sirviéndole al teatro, inmolándote en cada obra, diría yo, por supuesto, pasando ya por tu juventud, por las búsquedas, por autores desde el teatro clásico, desde el siglo de oro, desde todo esto, creo que tengo el derecho de preguntarte, para ti, ¿qué es el teatro, así como fenómeno social, en este 2013? Estamos hablando de una de las expresiones milenarias del hombre. Así es. Pues bien ¿Cómo lo lo dices, concibes una ahorita? expresión milenaria. Yo creo que es el lenguaje más básico de comunicación que tiene el hombre, el teatro, y es la herramienta o el vehículo más valioso que tiene un artista, porque en el teatro están todas las disciplinas para poder contar una historia, porque el sentido de hacer teatro es eso, poder contar una historia y que quien la escuche se identifique con algún aspecto de esta historia, con algún personaje, y se logra hacer, nadie sale a escena buscando enseñar o entregar la palabra del autor, pero siempre hay una referencia personal que haces cuando estás frente a una manifestación artística. Entonces el sentido es contar una historia, ojalá que siempre la contásemos bien, y que permita al público, al auditorio, hacer una reflexión en el momento y el punto que él desea. Creo que eso, como tú bien lo dices, como una herramienta social, es suficiente para hacer el análisis o la reflexión diaria sobre tu vida, ¿no? Yo empecé muy niña y mis primeros pasos fue junto a mi hermana mayor, que de teatro las dos sabíamos nada, y sigo sin saber. De hecho, mi primer libro de teatro me lo compró ella, que fue Emilio Carballido,
y ella empezó a montar pequeños juguetes cómicos. Y tuve la fortuna que mis primeros maestros, mi primer maestro en la secundaria fue Chucho Cuellar, Francisco Javier Cuellar. Entonces, Enrique Fernández, el maestro Enrique Fernández, Nena Delgado, era el grupo que apoyaba este tipo de trabajos, que era la promoción artística en las secundarias. Y recuerdo, como bien dices, reglas básicas que en ese entonces teníamos que hacer: no darle la espalda al público, conocer bien los espacios del escenario como parte de una técnica corporal y respetar siempre. Ahora se permiten los directores y los actores, y es válido porque se ha ido transformando, como todas las artes, y lo que se trata es que la historia que voy a comunicar sea también cómoda para ti entenderla, y que no haya no me tocó la época en donde todo era exagerado. Conocemos tú y yo a lo mejor a través de las películas y de los libros que hemos conocido. Bueno, en mi época es un poquito cuando yo inicié, el exagerar si era un drama y si era la poesía, y el no dar la espalda. Pero recuerdo, por ejemplo, que Chucho nos decía, su especialidad era la comedia, aunque también excelente maestro. Y manejaba teatro estudiantil, pero la comedia es muy delicado, muchachos, porque el respeto a la risa del público, el timing, no tenía la menor idea de qué me hablaban. Me acercó Chucho con Enrique cuando yo tenía 14 años, estaba en la secundaria, en una comedia en donde estaba Minerva Mena Peña, estaba Mari Treviño y un gran elenco, porque gente que ya no está con nosotros en este plano. Pero de Mine también en esa época me habló de lo que significaba la disciplina, porque el primer ensayo, que fue a las 8 de la noche y terminó a las 11, yo dije, ¿cómo me regreso a mi casa? Entonces Mine me dijo, nada es más importante que tu tranquilidad, que tu seguridad. No te dejes llevar por correr y querer estar en esto. Pero ahí aprendí con ellos. Finalmente no hice la obra porque no me pude empatar con los ensayos, y no era para mi orden social algo normal. Pero aprendí de ellos a qué se refería Chucho cuando nos hablaba del timing y del respeto al público, y porque en la comedia es otro el tono y otro el ritmo, y tampoco es exagerar, sino sentir, es como nuestra vida también, la conducción y la locución, o sea, tienes que hacerlo lo más natural que se pueda. De aquí concluyo que, entre otras cosas, lo que tú dices del timing, el respeto al público y la disciplina como verdades esenciales. Y leer. Y la lectura. Y leer, porque eso, pues sí, desde esa etapa también, en mi hogar, con mi familia biológica se leía mucho, pero ya entrando al terreno de la disciplina artística, en donde la palabra tiene un peso importante, había que empezar a leer. Y en esa época de secundaria, pues fue el encuentro con los entremeses cervantinos. Ay, así déjamela. Ahí te lo dejo. Porque quiero que vayamos a este punto, tus primeras lecturas, tus primeras obras teatrales, ¿sí? Y por supuesto lo que para ti significa ya la palabra, ahora que la has madurado, que la has manejado, que has hecho con ella lo que has querido en el sentido nobilísimo del término. Continuamos en este Café con Ángel con Lupita Treviño. Salud, mi querida Lupita. Salud. Continuamos. Pues mi querida Lupita, deliberadamente te estaba llamando así porque era nuestra primera parte donde estábamos refiriéndonos a tus inicios. Sí. Si tú me lo permites, esto de Lupita la voy a dejar que quede ahí con el nombre de una figura que tú me regalaste. Bueno, que tienes ahí en primerísimo plano, porque esa se llama como tal, así la es. Lupita. Que llegó a nuestras vidas hace como 10 años. Bueno. Y ahora, pues permíteme que no sea falta de respeto ni nada, pero que yo me dirija ahora a Guadalupe Treviño, ¿te parece? Así es, ¿Sí? pero sigo siendo la misma persona. Pero bueno, ya ahora con la estatura, yo lo diría con la estatura profesional, humana, por supuesto. Te preguntaba ya este tipo de ir más un poquito hacia lo que es
la palabra, que sobre esto has reflexionado mucho. Yo recuerdo que en nuestras primeras charlas y pláticas, bueno, pues nos enamorábamos de la forma cantada, extraordinaria y dramática de un Federico García Lorca, de un Miguel Hernández, por decir algo, ¿verdad? Que regalaba cada Navidad, ¿te acuerdas? Claro, ¿Te tocó alguna vez algún tomo de García Lorca? Están todavía ahí en mis humildes libreros. Bueno, la palabra para ti, que tú has tomado la palabra en la farsa, has hecho farsa. Sí, comedia, farsa. Comedia, tragedia, melodrama. Yo recuerdo dentro de drama, por decirte algo, Bodas de Sangre bajo Hernán Galindo, en el Teatro de la UDEM. Ahí, mis respetos, lo puedo decir, estabas consagrada como una señora actriz en profundidad, en presencia y todo. Gracias. Y algo de lo que me maravilló ya es esa palabra que no sale de la boca, ya ni siquiera de la técnica, sale de más adentro. Así es que la técnica te sirve, la técnica las técnicas son herramientas para el buen actuar y bien decir, pero el peso de la palabra es tan mágico que despierta una serie de imágenes que nunca la ponderas lo suficientemente. Nunca sabes hasta dónde va a incidir en el público y cuando hablamos de palabras como estas, las primeras que me cautivaron, que fueron los entremeses de Cervantes, los pasos de Rueda, y sobre todo la historia de cómo ellos, pues Rueda es el padre del teatro español, porque era el que iba de pueblo en pueblo. Es más, en las novelas ejemplares, en el prólogo, dice Miguel de Cervantes que él, nunca sabes qué alma vas a tocar a través del teatro, que él se enamoró del teatro cuando de niño vio en su pueblo el tinglado de Lope de Rueda, porque Lope de Rueda iba de pueblo en pueblo, todavía se eriza mi piel, presentando ese teatro trashumante, que después, Federico García Lorca también, por supuesto, y que inclusive aquí en Nuevo León lo hicimos mucho tiempo, también en los 80 y con el Centro de Estudios Teatrales también, porque es muy enriquecedor para el actor hacer teatro trashumante, ir de pueblo en pueblo a presentar y a decir la palabra. Y yo creo que lo que a mí me enamora de un autor es eso, es la palabra, es la musicalidad con la que está presentándote las imágenes a través del peso de las palabras. Ahora, este peso de las palabras que tú ya lo tienes tan bien digerido, porque se ve, lo puedes expresar con idéntica o parecida intensidad en un público rural, en el municipio de Galeana, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, en alguna gira internacional. ¿Ahí qué hacen? Sí, el público no es la diferencia la hace tu espacio físico, por desgracia, ¿sí estás? Porque hemos actuado adentro de los cines, arriba de los camiones, adentro de algún salón, en teatros, por supuesto, que tienen una acústica. Entonces, lo que hace cambiar y que a veces te olvidas más que te escuche el auditorio, que te pueda ver y escuchar, es el espacio físico. Pero la misma sed y la misma hambre de la palabra la tenemos los seres humanos en donde estemos geográficamente colocados, ¿no? Todavía el cantante de ópera puede suprimir el micrófono, y no solo lo suprime, muchas veces lo toma como ofensivo el hecho de que se le coloque un micrófono. Sí. Aquí no es que haya un desdén en sí por la tecnología, nada, pero se vale del poder de su voz. ¿Cómo se emite la voz que tú emites para ser escuchada en una cocina, en una catedral teatral, en una plaza? Si el espacio, si es en un espacio al aire libre, sí recurres regularmente a los micrófonos. Últimamente en nuestra ciudad ya hemos visto también un cambio en este sentido, porque antes era algo negado. O sea, si soy actor, no necesito un micrófono que me ampare y me sustente, sino que es mi propio poder y mi técnica lo que me va a hacer que me escuchen. ¿Para bien o para mal? Para los dos, porque es tan difícil estar, el actor tiene que, nuestro compromiso es entregar la historia lo mejor dicho posible, y si el autor ya invirtió un peso en las palabras, lo que menos tú puedes hacer es también buscar diferentes tonalidades y diferentes volúmenes para poder transmitir esta idea. Entonces digo para bien y para mal porque obviamente es un auxiliar, pero
que te puede permitir los medios tonos, que te puede permitir los susurros, pero también es difícil encontrar el ángulo correcto para que no se vicie ese micrófono, para que sí, o sea, también el que está técnicamente detrás de esto tiene que ser un máster para que no falle. Sin embargo, sigo votando y sigo comulgando con el viejo teatro de hacerlo sin micrófono. Siempre y cuando estés dentro de un espacio con acústica, ¿verdad? Porque si estás en una plaza, insisto, o en el parque, claro, pues no puedes. Otro riesgo por donde tú caminas siempre al filito, y tú lo has hecho, entre el melodrama, entre no exagerar, entre ser fría, a mí se me ocurre pensar en tensión. Yo quisiera preguntarte ahorita, luego de que nos tomemos otro sorbo de café, si eres capaz de pensar cuando estás en el teatro, cuando estás actuando, y cómo le haces para mantenerte en esta tensión, en esta inmolación. Yo sigo creyendo que el actor se inmola, sí, ¿verdad? ¿Cómo manejas y luego los sentimientos y todo este sí, laberinto de emociones un contraste. Y sentimientos? Yo te veo que eres capaz de gobernarlo, pero lo tienes así tan frío. Clase 2, clase 3. Ahora voy a la... No. Primero, dime, tienes un director que durante un par de meses ha estado guiándote, vigilándote, cuidándote, auxiliándote para encontrar el tono que generalmente que ambos estén de acuerdo, pero el director es el líder, claro, el que va a ser el responsable de esa tarea. Sí, como bien dices, pareciera que has actuado, siempre estás consciente de tu espacio, del tiempo y del lugar. No estás pensando, ahora hago esto. La memoria y el cerebro funciona maravillosamente bien. Y en teatro, de hecho, es otra herramienta también para quienes requieren de memorizar y de socializar. Tiene muchas vertientes y muchas bondades el teatro. Pero esto que dices, siempre estás consciente del aquí y el ahora. ¿No te vuelve fría eso? Es que tienes que cuidar que no des la maravilla y la magia y el peligro del teatro es que tienes que pensar como si fuera la primera vez que lo estás diciendo, y la primera vez que estás escuchando la réplica, y la primera vez que las palabras vienen a ti. Por eso es tan hermoso jugar con los tonos y el volumen, con las palabras, porque en la vida real no tenemos el libreto aprendido, ni alguien nos ha ensayado para saber qué decir. Entonces, eso tiene que verse en el teatro, como si fuera la primera vez que esta persona se está parando en el escenario y por primera vez se está encontrando con la mente que le dicta ciertos pensamientos que él o ella hace la palabra. Por primera vez me estoy enfrentando a esta parte, la parte oculta del hecho teatral. Lo estoy haciendo a la sombra de quien sabe y quien conoce. Yo te lo agradezco. Espero que usted esté disfrutando con nosotros este programa. Nos tomamos un sorbo de café y continuamos platicando contigo. Un placer, mi querida Lupita, platicar contigo. Se va muy rápido este tiempo, debe durar 2 horas. Sí, debiera durar más. Para hacer una serie, podríamos hacer una serie de programas. Diaria, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Salud, continuamos. Pues bien, estimados televidentes, continuamos platicando con Guadalupe Treviño, una señora del teatro en la extensión toda de la palabra. Guadalupe, te preguntaba yo ahorita si puedes vivir, transitar y comunicar en el espacio teatral la frialdad de la técnica, el control, el no dejarte llevar por las lágrimas, por las emociones, el no exagerar. ¿Tienes alguna experiencia que avale tu doctrina que me estás mostrando ahorita? ¿Alguna cosa que recuerdes como para decir, ahí te va esto, por ejemplo? Mira, recuerdo, yo creo que ha habido muchos momentos muy impactantes que siempre relaciono con el teatro, siempre.
desde que empiezo con mi relación con la familia, cuando empiezo mi relación con mi marido amoroso, cuando van a ser mi hijo que estoy en escena, cuando nace ya mi hijo y estoy, o sea, casi siempre hay referencias muy fuertes familiares con mi hija también cuando van a ser, es decir, siempre hay una relación directa, pero creo que una de las más fuertes fue cuando hacíamos Atrapadas, The Beauty Queen of Leenane, en el Teatro de la Ciudad, en el homenaje a Delia Garda. Y entonces en un monólogo específico de la obra me sucede algo que había estado ya sucediendo, pero yo no lo identificaba. Ese día me afectó positivamente tanto que le dije a mi marido, yo voy a hacer un descanso de 5 años, no voy a hacer teatro porque quiero saber exactamente por qué estoy haciendo esto y por qué elegí hacer esto. Si entraste en crisis, ¿se puede decir alguna crisis o que uno sí, lo llamarías así? No. Fue como una catarsis, un momento, un impacto. Pero en un monólogo, esto que dices tú, la fuerza de la palabra, la responsabilidad que tenemos los actores al estar en el escenario y, como bien lo dices, de hacerlo por primera vez y contarlo por primera vez, en ese monólogo tuve una experiencia como si yo estuviese de espectador viendo mi trabajo, pero podía escuchar con las pausas que el autor y el director habían marcado, porque los silencios en el teatro tienen un peso y son de una belleza maravillosa, pero podía escuchar las pausas del público, las lágrimas, la respiración, y yo decía, ¿cómo? Si sigo, y era tan material, tan cercano, tan sensible el hecho, que sí me impactó de una manera impresionante y sobre todo me comprometió esto es una responsabilidad social, no es el divertimento, no es el hobby, no es la vanidad. La carrera pues la vanidad la pierdes, ¿verdad? Porque te exhibes tal cual el personaje y pues te olvidas. Sí, no te olvidas de quién eres y cómo estás y en la vida diaria lo que te cuidas, pues en el escenario estás desnudo, ¿no? Claro. Finalmente. Pero sí fue una experiencia para bien, porque luego el resultado fue quiero hacer mucho teatro. Estoy recordando ahorita que María Moliner, está la del diccionario del español de la lengua, del que García Márquez dice que es 2 veces mejor que el de la Real Academia, ¿sí? Y 2 veces más grande. Cuando entrevistan a sus hijos, a los hijos de María Moliner, él dice, bueno, pues es que nosotros tenemos un papá y un diccionario. Y yo no sé si tus hijos o tu esposo puedan decir, bueno, pues nosotros tenemos una mamá y una esposa y una actriz de teatro. Fíjate, ¿no? Que cuando va a haber un montaje en esta casa, va a haber un montaje familiar, porque se convierte en un taller teatral. En ocasiones, y lo digo públicamente con todo respeto a mis directores que adoro y que siempre he trabajado en armonía, pero a veces mi marido me dice, eso no te lo marqué yo. De pronto mi hija Marcia decía, no, yo ensayo mariposas, Gregor, tú ensáyale Rossini. Entonces me ayudan, se lo aprenden y tallereamos. Ya lo llevas tallereada. Tallereamos mucho porque entonces aquí vuelven a recordarme con mucha humildad los principios de la dicción y de la emoción y de volver a retomar la palabra. Entonces, realmente me ayudan de una manera maravillosa. Y en mi familia de origen, pues igual. O sea, yo batallé más decirle a mis padres, voy a estudiar preparatoria y una carrera, que me voy a dedicar al teatro. No teníamos más que diplomados, que por supuesto lo tomé. No teníamos la carrera como ahora hay la licenciatura, ¿no? Pero, y mis hermanas eran mis principales apoyadoras. Entonces, en ese sentido estoy con un soporte maravilloso. ¿Cómo ves ahorita? ¿Cómo te vives? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te pesa? ¿Ya quieres acabar? ¿Estás a punto de? ¿Te falta? ¿Cómo no quiero dejar el escenario. No quiero dejar de contar historias. No quiero dejar de sorprenderme con los textos, con los autores, con la creatividad de los directores, porque el director, tú sabes, que trabaja de manera muy intensa. No le vemos durante las funciones porque a quien ves es al actor, al grupo de actores, pero no quiero dejar de sorprenderme, maravillarme, porque finalmente es parte de mi crecimiento. Finalmente esto que buscamos que el público haga la reflexión, la hacemos primero nosotros y nos sirve para crecer. Emilio Carballido también, cuando estrenamos
Endor, Luis Martín la dirigió y actuó, y ver el proceso del autor. Fue la primera vez que vi a un autor defender su palabra, porque en alguna gira se nos fueron ahí unos, ya sabes lo que suele suceder, que te vas y luego regresas, y desde el público escuchamos en esa ocasión la voz de Emilio decir, mi hojita, mi linda hojita. O sea, se dio cuenta que habíamos ido y regresado. Pero en el trabajo que hicimos, en el trabajo de mesa, fue maravilloso. Te digo, por primera vez ver a un autor defender, mis pausas, y aquí hay un punto porque necesito una reflexión, y esa coma es porque le da soporte, y tenía razón, en todo. Me dijo, estrenamos, si respetas esa coma que está ahí, vas a ver la reacción que va. Esto era en Rosa de los Aromas. Vas a ver la respuesta que va a tener el público. O sea, nada es gratuito para el dramaturgo. En lo personal, una de tus actuaciones que recuerdo yo es Rosa de los Aromas. Un trabajo espléndido. Muy divertido. Pero extraordinario. Bueno, pues ahí está la palabra y está Emilio Carballo y demás. Sí. Lupita, esto, Guadalupe Treviño, perdóname. Da para más esto. Yo te quiero agradecer pues que nos hayas abierto tu residencia, tu casa, aquí donde reflexionas, donde piensas, donde vives tu familia, donde cocinas el hecho teatral y donde cocinas y donde tomamos café, que nos hayas permitido estar contigo. Nuestra admiración, igual, un abrazo para ti, de veras, y que sigas como estás actuando. Qué hermoso. Y yo te felicito mucho. Te quiero mucho desde hace eones, porque... Sí. Creo que como compañeros y amigos, te respeto mucho y te admiro más.